Muy bien, bueno, pues vamos a empezar si os parece, voy a hacer una oración y enseguida nuestro hermano pondrá una alabanza que tiene preparada. Así que oramos. Señor, te damos gracias porque estamos aquí en esta mañana reunidos por este medio del Zoom. Te agradecemos por todas las cosas, te agradecemos por la ciencia, por todo lo que has puesto a nuestro alcance. Señor, y lo que tú has puesto en nuestro alcance queremos utilizarlo. Y lo utilizamos para la gloria de tu nombre. Así que oramos en esta mañana pidiéndote que tú nos bendigas, que nos ayudes, que dirija esta reunión, Señor, la lectura de tu palabra, Señor, las alabanzas que se van a escuchar, que tú pongas tu mano y nos bendigas, Señor, y nos ayude, las oraciones que se hagan, los hermanos que oren y las hermanas que oren. Señor, gracias porque siempre nos acordamos de aquellos que están más impedidos. Señor, y te rogamos que bendiga cada reunión que se hace en esta mañana en otros lugares para recordar, Señor, tu muerte y la promesa de tu venida. Y te lo agradecemos, Señor. Gracias por poder reunirnos en torno a tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Adelante, puedes poner una alabanza, José. Bien, gloria a Dios. Hermosa alabanza. Dios está aquí. Y es verdad que el Señor está en medio de nosotros. Quisiera leer algo que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15 y el versículo 1. Y voy a leerlo para que lo escuchéis. Dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y es así. En ocasiones decimos: uff, cuánta gente hay que se pierde. Nosotros intentamos siempre pues hablar la palabra del Señor y muchos nos oyen y muchos se acercan a nosotros, nos escuchan. Y qué bueno que el Señor tuvo misericordia de nosotros y llegó a nuestros corazones y quiso ser nuestro pastor. Quiso ser el salvador de nuestras vidas, de nuestras almas. Qué precioso, qué maravilla. En la reunión de esta mañana tomaremos el pan y el vino en memoria de que Jesús vino a salvarnos. El pastor vino a por su ovejica, a por Ramonico, a salvarlo. Y qué gozo que en el cielo cuando me convertí, cuando acepté al Señor como mi Señor y mi Salvador, cuando recibí el perdón de mis pecados, qué maravilla. Y aún estamos viviendo y muchas veces tenemos que decir lo que decía el salmista: el Señor es mi pastor. Porque muchas veces dice que la vara y el callado de él nos guían. Muchas veces vamos andando en el camino y como que sin querer, como que queremos que nos desviamos un poco, que nos salimos o no hacemos la voluntad del Señor o cometemos algún pecado, alguna mentira o algo. Y el Señor tiene que darnos con su vara y decir: ponte en el camino, no te apartes del camino.
Y en ocasiones algunos lo sabemos por experiencia se desvían, se van, se apartan del rebaño pero el buen pastor, el Señor Jesús, ¿cómo? Con su callado, cómo la coge del cuello y nos mete otra vez en el camino. Qué maravilla, qué bueno que es el Señor Jesús. En esta mañana, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros, porque esto sirve o bien para alguien que no está acostumbrado a escuchar el Evangelio y bien para los que estamos acostumbrados a escucharlo, porque es verdad que muchas veces tiene que ponte que no te salgas del camino, arrímate al caminico, no mientas, no digas lo que no debes, refrena tu lengua. Y es verdad, muchas veces eso es lo que la vida cristiana, lo que estamos viviendo. Entonces, pues vamos a cantar, vamos a escuchar otra alabanza y si alguien quiere cantarla, quita el micro y la puede cantar sin que se oiga por el micro. Así que adelante que el hermano va a poner otra alabancita. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, todo el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré. Contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos, gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Y es así como hemos escuchado en esta alabanza. Cuán grandes cosas el Señor hizo por nosotros. Hasta dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros.
tremenda cosa, por salvarnos a nosotros, por rescatarnos de la condenación eterna. E hizo la promesa también antes de irse a sus discípulos y para nosotros, porque todo lo que está escrito en el Evangelio de parte de nuestro Señor Jesucristo era para enseñar a los discípulos y a los que creyéramos en Él por la predicación de los discípulos, y para los que crean en Él por los que nosotros les predicamos, y así hasta que el Señor venga. Así que tremenda cosa ha hecho el Señor con nosotros. También nuestro hermano Paco Abenza quiere hacer una lectura de algunos textos bíblicos y le vamos a dar paso también que pase a compartirnos estos textos bíblicos. Adelante, Paco Abenza. Pues cada día, hermanos, doy más gracias a Dios porque es asombroso cómo Él sincroniza que estemos en un mismo sentir, en un mismo pensar, porque la lectura que has hecho, Ramón, en Lucas capítulo 15, tiene mucho de identidad con la que yo voy a leer ahora en la epístola de Pablo a Tito, capítulo 3, los versos del 3 al 7. Y daros cuenta cómo hay tal unión en la palabra de Dios entre la lectura de Lucas 15 con la que vamos a leer ahora. Tito capítulo 3, verso 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y hermanos, hermanas, cada día le doy más gracias a Dios, porque me asombra, me maravilla cómo Él está dirigiendo toda nuestra actividad eclesial, aunque ahora la tengamos que hacer por medio de Zoom, pero con un mismo sentido, con un mismo espíritu, para que recibamos del Señor toda bendición. Así que os dejo con esta palabra de Dios, donde subrayo lo que dice los versículos 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, sino por su puro amor y misericordia por nosotros. A Él sea toda la gloria. Amén. 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 Adelante, puede hacer una oración, hermanito, ya que estás con la palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. Nos gozamos, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias por esa salvación tan grande. No la merecíamos, pero solamente tu amor eterno, tu misericordia infinita, ha hecho posible este milagro, que siendo nosotros hijos de ira como los demás, andando en malas obras, aborreciéndonos unos a otros, pero tu Espíritu Santo nos ha renovado, de tal manera que hoy sentimos amor, amor los unos por los otros. Nos amamos, Señor, con ese amor tuyo que ya derramaste en nuestros corazones. Y cuánto te agradecemos, Señor, este hecho tan real, tan verdadero, de saber que somos tus hijos, que tú has preparado una morada celestial donde podemos vivir eternamente y, como decía nuestro amado don Ernesto Trencha, llevándonos en esa eternidad gloriosa de gloria en gloria.
Muchas gracias, Padre. Sigue bendiciendo a todos tus hijos, toda tu iglesia en todo el mundo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. 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 Adelante, una hermana también que quiere hacer una oración. Adelante, que ore y que pida bendición para los hermanos y las hermanas. Adelante, una hermanita que... Señor, gracias. Gracias te damos en esta mañana, Dios mío, porque estamos de celebración, Señor, pudiendo estar en tu presencia, Señor, gozándonos en tu salvación, Señor. Esa salvación tan grande, Dios mío, y que tanto te costó, Señor, tanto sufrimiento, Dios mío, pero lo hiciste por amor, Dios mío. Hoy estamos contentos porque sabemos que hoy en día tú vives y sigues obrando, Señor. Y no somos nosotros solos, Señor, sino que tú vas a ir añadiendo a muchos, Señor, en este tiempo de tanto sufrimiento, de tanta desesperanza, Señor, de personas que no ven salida a sus situaciones. Dios mío, sabemos que tú sigues obrando en cada uno, Señor, dándole la oportunidad, Señor, de hacerle ver que tú tienes, Señor, un amor grande por ellos y que tú tienes palabras de vida eterna, cosas que este mundo no la da. Descansamos en ti, Señor, sabemos que la obra es tuya, Dios mío, que tú guardes también a cada uno de tus hijos en todo el mundo, Señor, porque es verdad que las pruebas y las dificultades, Señor, a veces nos ahogan, Dios mío, pero gracias porque tú nos sostienes, por tu gracia, Señor. Bendito seas, que tu nombre en esta mañana sea ensalzado, Señor, y que nuestras vidas sean vidas de alabanza y de adoración a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Adelante, algún otro hermano que quiera orar. Si quiere orar a alguien por alguna persona en particular, puede hacerlo, porque si escuchamos la oración de los hermanos, las hermanas, y vemos que ora por algún familiar, por alguna persona que necesita una palabra de algo del Evangelio, pues siempre podemos decir amén. Yo cuando oigo las oraciones de los hermanos y las hermanas, hay ocasiones que piden algo en oración que oigo que a lo mejor me parece un poco extraño, pero digo amén porque quiero que el Señor bendiga cada vida, cada persona, porque tenemos familiares, tenemos amigos que muchas veces nos escuchan, que conocen nuestro testimonio y que queremos que sean tocados. Y también oramos por enfermos. Muchas veces tenemos muchos hermanos, familiares enfermos y nos piden oración. Y ellos confían que nosotros oramos y que el Señor responde y en ocasiones alivia, en ocasiones sana. Y siempre oramos que sea conforme a la voluntad de Dios, porque queremos estar unidos, queremos apoyarnos unos a otros. Está escrito así que oremos unos por otros y eso es lo que hacemos. Así que animo a alguna hermana, algún hermano más que haga una oración libremente al Señor delante de todos para que escuchemos. Adelante. Te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestra forma de ser a veces que no va conforme con tu palabra. Te agradecemos, Señor, que nos des esta libertad para podernos reunir, nos des la libertad de poder hablar a otras personas de ti. Gracias, Señor, y te pedimos por todos aquellos que y países en los que no pueden hablar de ti libremente. Te pedimos por estos hermanos, Señor, para que les guardes y les des ánimos. Te pedimos por todos los enfermos que están pasándolo mal en estos momentos. Sé tú el médico, sé tú el cirujano, sé tú el enfermero, aquel que le das ánimos a través de ellos, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des ánimos y fuerzas para seguir adelante en este mundo que nos ha tocado vivir, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a hablar a todos nuestros conocidos, vecinos, compañeros de trabajo y que podamos llevarles a ti como un día alguien nos habló a nosotros y nos llevó a ti. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Así es.
Alguien más que ore, por favor. Alguien más que haga una oración. Señor, gracias por permitir que tu pueblo podamos estar reunidos, Señor, con el fin de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Señor, gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y sobre todo gracias por el amor que tuviste hacia nosotros, Señor, que moriste para salvarnos, Señor, y todo lo hiciste por amor, Señor. Haz que te sepamos dar las gracias desde el fondo de nuestro corazón y tú estés agradecido con nuestro actuar diario, Señor. Haz que podamos mirarte a ti, Señor, y no mirar a esta tierra, Señor, donde vemos cuánto drama y cuánta cosa, Señor. Y yo hoy te pido una bendición especial por Dani, por Cosme, Señor, y por tantos hermanos como están pasándolo mal. Señor, que tú seas ese médico que les dé paz, Señor, que les ayude, Señor, y que tú seas con ellos y con sus familiares, Señor. También te pedimos que te quedes con nosotros en el tiempo que estamos reunidos, que tú ayudes a tu hermano que ha de llevar la palabra, Señor, y que tú seas con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante la hermana que quería orar, de las que están conectadas con Margot. Amén. Sandra, Adelante. amantísimo Dios, nos presentamos ante tu presencia para bendecirte, para alabarte, Señor, para darte las gracias, Señor, que nos podemos comunicar, aunque sea por este medio, Señor. Te pedimos, Señor, que de una manera muy especial y todo puesto de acuerdo, mi Dios, tú nos perdones si te hemos ofendido, Señor, para que nuestros ruegos y súplicas puedan llegar a tus gracias, Señor. De una manera muy especial, Señor, te presentamos todas las personas que están teniendo problemas de salud, Señor. Que sea tú, Jehová, haciendo tu voluntad en sus vidas, Señor. Que sea tú tomando control, Padre amado, tanto de los enfermos como los familiares, Señor. Por el hermano de la hermana Lola, Señor. Por Dani, Señor. Que sea tú dándole fortaleza a su esposa, a sus hermanos, Señor. Que tu gracia, que su misericordia, Señor, nunca, nunca se aparten de ellos, Señor. Y que tú te pases, Jehová, y mande tu Espíritu Santo a todos los hospitales, Jehová, de las personas que están pasando por una dificultad de salud. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a poner otra alabanza y enseguida pasaremos a la mesa del Señor. Pon una alabancica, hermano José. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
y te adorará. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué alabanza más preciosa podemos escuchar de muchos hermanos. Qué maravilla. Qué alabanza más tremenda. El Señor Jesús, cuando empezamos la lectura del Evangelio de Juan, dice que en el principio era la palabra, era el verbo, era el que hizo todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesús. Y cómo supo, cómo vio, cómo nos desviamos, cómo caímos, cómo nos apartamos de Él, y cómo vino a rescatarnos, y cómo llegó hasta la cruz, y qué sufrimiento. Pero lo mismo que estaba cumpliendo en la cruz, con su sufrimiento, nuestra salvación, ya lo había profetizado también Isaías, y lo había dicho, que Él vería el fruto de la aflicción de su alma. Nos vería a nosotros y quedaría contento y satisfecho de habernos salvado. Tremenda cosa, con tanto sufrimiento en la cruz. Y al final dijo, consumado, ya está hecho. He conseguido la salvación de la humanidad, de los que me reciban, de los que crean en mí. Qué tremendo, qué maravilla. Y se lo enseñó a sus discípulos. Y sus discípulos a nosotros. Por eso vamos a leer, vamos a participar de esta mesa del Señor en esta mañana. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo nos enseñó, que a su vez el Señor Jesús se lo enseñó a él. En 1 Corintios 11, 23. Leeremos hasta el 26, después leemos también el 28. Y hacemos una oración. Leemos. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y el 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Y en esta mañana hemos estado orando y ahora voy a hacer una oración también y nos probamos cada uno a nosotros mismos, es verdad. Reconocemos que muchas veces no damos el mejor testimonio, pero el Señor está con nosotros. Como decía antes, el Señor es nuestro pastor, Él nos vuelve al camino, Él nos toca con su vara, nos atrae con su callado y nos perdona y nos limpia. Así que oramos por estos símbolos. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos recordar tu muerte. Señor, tu crucifixión, Señor, por nosotros. Señor, gracias por perdonar nuestros pecados. Gracias por mirarnos. Señor, tú dijiste, consumado es, todo estaba hecho. Todo lo hiciste en la cruz por nosotros. Terminaste la obra. Y nos ves a nosotros y te gozas y te alegra y mereció la pena. Señor, muchas gracias. Gracias, por eso queremos obedecer tu palabra, tu mandamiento a tus discípulos, los apóstoles, a nosotros. Que recordásemos, tomando pan y el vino, que recordásemos tu muerte y la promesa de tu venida por nosotros, porque tú prometiste también que volvería por nosotros. Y te esperamos, Señor. Y te esperamos y como iglesia te decimos, ven, Señor Jesús. Señor, atrae a otros muchos a ti, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, a dar buen testimonio, a testificar de ti, de que tú vives y salvas y reinas en medio de toda la hecatombe, todo lo que está ocurriendo. Te agradecemos por tu misericordia y tu amor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Participemos del pan y del vino, los que lo tengan preparado. Qué privilegio, qué bendición inmerecida, porque no la merecíamos. Y qué bueno que el Señor, que nos ha hecho partícipes de su salvación, Señor. Oh. Pido al hermano que ponga otra alabanza que tenía preparada para este momento. Que la escuchemos. Amén, qué bendición. Amén. Bueno, ahora no sé si alguien le ha dicho algo a Domingo, leer algo o directamente ya, Domingo, pues Sí, puede tomar pasamos a la predicación. Sí, Bien, pasamos a la predicación, ya está. Adelante. gracias. Bien, me gustaría en esta mañana, con todo respeto y con toda reverencia, y después de muchos días meditando, porque yo creo que todos los hermanos o hermanas, para todo tipo de reunión, cuando quizás nos cae, parece que es como una carga, nos toca o debemos de compartir algo de la palabra, debemos de hacerlo con todo el respeto del mundo. Esta es una de las veces que más trabajo me ha costado, porque siempre, hacer una lectura sistemática o expositiva es muy, muy bueno. Hoy va a ser algo de tema libre. Estuvimos estudiando Primera de Pedro y llegamos al capítulo 2, ya el capítulo 3, que era pues, los deberes conyugales, educación de los hijos, quizá pues se pueda quedar para un tema libre, pero lo que era el resumen de Primera de Pedro, creo que ya en la sustancia la pudimos dar. Hoy me gustaría hablar de la importancia que tiene la autoridad de Dios. No voy a hablar para nada de la autoridad del hombre, sino la autoridad de Dios y lo importante que es que nosotros sepamos acatar su voluntad, que tanto trabajo nos cuesta por nuestra naturaleza caída, pues lógicamente somos muy dados, todos y cada uno de nosotros, pues quizás hacer lo que queremos, lo que nos parece bien, lo que suponemos que es mejor, y yo le estaba pidiendo estos días, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, porque a veces uno en el camino se pierde, hay muchas interferencias, hay mucho sufrimiento, como ahora o Lola, en algunos de vuestros familiares que están en esa situación de enfermedad avanzada, y uno, claro, se plantea muchas cosas. Se plantea que la edad tiene muchas etapas, y quizá pues los que ya hemos pasado el cenit y ya vamos al ocaso, y no soy negativo por esto, porque como decía también Lola, tengo muy claro que de esta tierra nos vamos a ir todos. Es cierto, y vamos aprendiendo. Pero nuestra vida va en aumento, como la aurora, hasta que el día es perfecto, y cada día vamos aprendiendo más, y lógicamente el Señor un día nos salvó, pero hay un proceso de santificación en nuestras vidas. Yo quería en esta mañana compartir estas palabras con el único deseo y el único ánimo de mi corazón, de todos aquellos que desean o que deseáis servir al Señor, y yo pienso que todos deseamos servir. Quizá tenemos un patrón de servicio que es desde el liderazgo pastoral, desde el ancianato, desde cualquier área de servicio, que conozcamos la autoridad de Dios, que conozcamos que Él está en su trono y que sepamos someternos a su voluntad. Sabemos que los dos principios que rigen este universo, que Dios creó por el poder de su palabra, rigen dos principios, pues el principio de autoridad de Dios y el principio de rebelión, de satánica, de decir esa palabra hasta me cuesta. Muchas veces en el instituto cambio esa palabra, pero hablo del bien y del mal, porque aunque bueno, hay que llamar a las cosas por su nombre. Sí decir que el trono de Dios está establecido sobre autoridad, y me gusta cuando empieza a leer en Génesis, por ejemplo en el capítulo 1, versículo 3, que Dios empieza a crear, y me di cuenta de que todo lo creado está creado por su autoridad, pero es un Dios de amor.
quizá a lo mejor los que hemos vivido en mayor o menor grado el autoritarismo, que no es lo mismo que la autoridad. La autoridad de Dios es una autoridad distinta. Él nos ama hasta tal punto, de tal manera que entregó lo más preciado, que fue a su Hijo. Pero este Dios, en el cual, a través del cual todas las cosas que vemos pues, han sido creadas, dice Génesis, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Pero Dios dijo sea, dio una orden, sea. No ahora vamos a empezar a dar clases de gramática, si es un tiempo imperativo, que lo es. Sea la luz. No le pidió permiso a la luz, se le dijo, luz, quiero que a partir de ahora empieces a alumbrar, ¿me das permiso? No. El Señor está sentado en su trono, con toda la autoridad. Él creó todas las cosas, sea, y la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena. No solamente eso, sino que todas las leyes que rigen este universo, por ahí es por donde más los jóvenes se desvían o discuten o preguntan, ¿y cómo se ha hecho esto? Y es imposible que haya un Dios, y empiezan a discutir con sus teorías del Big Bang y todas esas cosas. Pues la palabra del Señor dice que todas las leyes físicas del universo, y bueno, yo no soy de ciencia, pero pues la ley de la gravedad y la ley de atracción de los cuerpos celestes y demás, pues todo eso se sostiene también bajo la autoridad de Dios. Concretamente en Hebreos 1:3, digo A porque medio versículo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay que ver que en esta tierra, para sujetar cualquier cosa, para sustentar un cuadro, hay que poner un clavo, para sustentar cualquier cosa hay que anclarlo, pero cuando nos asomamos a este maravilloso universo y vemos un sol, vemos una luna, vemos una estrella que no está sujeto en nada. Ya Job, en uno de los versículos dice, él sostiene la tierra sobre nada. Sobre nada. ¿Cómo que sobre nada? Claro, sobre nada. No hay nada material que sujete a esta tierra porque el universo se sostiene bajo la autoridad de Dios. Y si ya nos bajamos del cielo y bajamos a la tierra y oramos por ellos y muchos lo compartís en el WhatsApp de la iglesia, aún oremos por las autoridades, todas las autoridades de la tierra son instituidas por Dios. Y leemos siempre el versículo de Romanos 13:1 que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Yo no quiero que sepáis que mi intención esta mañana no hay ni una sola connotación de reivindicar nada, al contrario, de transmitir que debemos de humillarnos ante su autoridad y acatar cuál es su voluntad, la voluntad de Dios. De ahí que, bueno, después de lo dicho, todo el que quiera servir a Dios, pues creo que debe de conocer su autoridad. Todos sabemos cuál fue el origen del enemigo, de Satanás, lo hemos leído en Ezequiel 28, en Isaías 14 quizá. En Isaías 14 voy a leer unos versículos, Isaías 14 del 12 al 15 un poco. Ver cómo este arcángel se convirtió en Satanás cuando se hizo adversario de Dios, cuando atentó contra este Dios de autoridad que hemos visto, que Él creó todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fue precisamente la rebelión de Satanás lo que causó su caída. Este intento que tuvo el enemigo pues, de establecer su trono por encima del trono de Dios, violó su autoridad. Que Dios nos libre de anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Este fue el principio de la propia exaltación del enemigo. Inconscientemente, a veces nosotros, pues quizá no tenemos, yo el primero, en cuenta cuál es su voluntad y queremos imponer nuestra voluntad. Y eso no es del agrado del Señor. Rebelarse contra la autoridad de Dios es un principio del enemigo. Acabamos de verlo. Porque todo reino, toda autoridad y toda gloria
pertenecen solo a Dios. Cuando Pilato le dijo a Jesús, porque Pilato no veía mal en este hombre, le dijo, pero ¿no te das cuenta que yo tengo poder para hacer con tu vida lo que me dé la gana? Bueno, yo estoy haciendo una transcripción distinta, ¿no? Según San Domingo. Y ¿no te das cuenta de que yo tengo autoridad para quitar tu vida? Y Jesús le dijo, no tendrías autoridad si no te fuere dado de arriba, del Padre. Toda autoridad procede de Dios, le respondió a Pilato. Así que nosotros como hijos de Dios, como representantes de Cristo en esta tierra, nunca podremos establecer su autoridad si primero nosotros no conocemos su autoridad y no sometemos nuestra voluntad a su voluntad y confiamos en Él. Lógicamente, hablar de autoridad es un punto de controversia. Quizá todos en mayor o en menor medida a lo mejor hemos sufrido algún tipo de abuso de autoridad en el colegio, ese maestro mandón que nos exigía, que nos exculpó de algo que no hicimos, esas injusticias que cometieron en nuestra vida, esas personas a las cuales quizás nos dijeron que teníamos que someternos y después, pues, en lugar de recibir beneficios, recibimos más perjuicios que todas esas cosas. Pero tampoco podemos irnos a un extremo, sino tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios al respecto. Y no voy a hablar de la autoridad humana, sino de la autoridad de Dios y la actitud que como hijos debemos de someternos. No, creo que no hay nada tan hermoso como someternos a su voluntad. Y su voluntad se encuentra escrita en su santa palabra. Eso nos da paz, nos da tranquilidad, porque todos sufrimos, todos, quizá algunos por lo que he dicho, por vuestros familiares que están enfermos. Cada uno en nuestro hogar tenemos nuestro sufrimiento personal, tenemos nuestro propio filisteo, filistino, palestino, no me voy a meter con los palestinos, pero sí decir que tenemos nuestro propio filisteo, nuestra debilidad, nuestro aguijón, todos, en mayor o en menor medida, tenemos algo por lo cual pues, tenemos que estar agarrados al Señor. Es cierto que yo desde que nací, y tú desde que naciste has encontrado autoridad por todos sitios, y yo siempre he sido más rebelde que bueno, no sé qué, iba a decir que Satanás, pero la rebeldía viene de él, pero yo encontré autoridad desde que nací en mi casa, con mis padres, después en el colegio, con mis profesores, posteriormente en el trabajo con mis jefes, cuando tuve carnet de conducir en la carretera, cuando veía a la Guardia Civil o la Policía de Tráfico. O sea, en todos los lugares siempre había alguien que me tenía que decir cómo tenía que hacer las cosas y eso nunca me gustó. Creo que ni a mí ni a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, por naturaleza, nos gusta anteponer, ¿no?, nuestro criterio al... Hombre, lógicamente, no podemos decir a todos iguanas, pero no hablo de eso, hablo de la actitud del corazón delante de Dios. La misma actitud que tuvo el Hijo Jesús, que vamos a ver su Hijo Jesús, la actitud que tuvo delante del Padre cuando iba a ser crucificado. Claro, si hablamos de la iglesia ya son palabras mayores. Decimos en la casa los padres, bueno, pues en la iglesia Dios y ya está. Pero como, claro, algunos quizá nos vino bien, porque como a Dios no lo vemos, la palabra del Señor dice que a Dios nadie le vio jamás, sino a su Hijo unigénito que le dio a conocer, pues nos viene bien porque a veces quizá podemos hacer lo que nos da la gana. Decimos, yo me someto a Dios, pero yo a los hombres no. Eso, pues no sé, es una frase muy oída, muy escuchada, que yo la he dicho muchas veces y denota, pues eso, la actitud de nuestro corazón. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, empieza nuestro conflicto con Satanás. Ahí empieza nuestro conflicto. Cuando decimos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Aunque me cueste, aunque no entienda, no siempre voy a entender lo que tú quieres para mi vida. En primer lugar, quiero conocer cuál es tu voluntad y para ello debo de someterme a ti. Así que cualquiera de nosotros que haya conocido en cualquier momento de su vida la autoridad trata puramente con ella, no con el hombre. No con el hombre, tal como Pablo hizo con Ananías cuando se convirtió. Todos sabemos que fue llevado a casa de Ananías. Bueno, voy a leer unos versículos en Hechos 9, pero no todos, solamente del 10, concretamente no sé hasta dónde he apuntado aquí, del 10 del 10 al 18, del 10 al 18, 8 versículos después de que Pablo camino de Damasco con aquellas cartas que iba para apresar a cristianos y tuvo aquel encuentro con Jesús.
él es llevado a Damasco, permanece ahí 3 días y mientras Ananías es visitado. Había entonces en Damasco, dice la palabra del Señor en Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo, ya había habido un cambio en Pablo, pero un cambio un antes y un después, porque Pablo no empezó a altercar con Ananías y quién eres tú para venir a mí a decirme, sino que reconoció que Ananías había sido enviado por Dios y en ese momento se sometió a la autoridad delegada de Dios. Antes que el hombre se pueda sujetar a Dios, como he dicho, antes de que nos podamos los cristianos sujetar a Dios y decir Señor, heme aquí, debemos de conocer cómo es su autoridad. La obediencia a su voluntad es lo que la Biblia más exige. La obediencia a la voluntad de Dios. Lo que Dios más exige del hombre es que le obedezca. Pero a veces sustituimos el sacrificio por la obediencia. No vamos a repetir lo que tantas veces hemos dicho, la historia de Samuel 15, cuando el profeta le dijo que aniquilara todo. No recuerdo de qué enemigo, porque no he tomado nota del texto, pero sí sé que dijo: si Amalek mata a todos, hombres, mujeres, niños, aún los de pecho, fue algo, incluso los animales, y él tuvo ahí como una obediencia a medias, porque él consideró, él creyó, él pensó, él supuso, y en lugar de aceptar cuál era la voluntad de Dios, hizo lo que le dio la gana. Y en 1 Samuel 15:22 sí sé que la palabra del Señor dice que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y yo me preguntaba, Señor, ¿por qué la obediencia es mejor que el sacrificio? Yo que he sido siempre tan sumamente desobediente y rebelde, porque en el sacrificio siempre hay un elemento de propia voluntad. Esto es porque yo me he sacrificado, yo me he esforzado, esta es la Babilonia que yo construí, esto es lo que yo hice. Sin embargo, la obediencia es en honor absoluto a Dios, porque se centra en la voluntad de Dios. La obediencia de Dios se centra en lo que Él quiere, no en lo que yo creo que es mejor, sino en lo que Él, a través de su palabra, nos dice que es lo mejor. Por eso es mejor la obediencia que el sacrificio, como hemos leído en 1 de Samuel. Antes dije que el ejemplo de Jesús con respecto a este tema de la obediencia, vemos que Él también tuvo tentación de anteponer su voluntad a la voluntad del Padre, porque Él sabía que iba a la cruz y que no precisamente le iban a hacer cosquillas, sino que iba a ser traspasado, sus manos, sus pies, su costado, iba a ser escarnecido, Él lo sabía y Jesús oró con toda la honestidad del mundo, porque Él conocía la voluntad de Dios, pero su parte humana, dice así en Mateo 26:39, cuando Él oró en Getsemaní, algo que todos sabemos, pero que volvemos a recordar en Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Si fuera por mí, vamos, no me ponen un clavo encima, pero por encima de mi voluntad está la tuya. Y esto a mí personalmente me rompe el corazón y el alma. Dice, Señor, ¿cuántas veces he metido la pata? ¿Cuántas veces he hecho lo que me ha dado la gana? No te he consultado. No he buscado en la palabra cuál es tu voluntad. He antepuesto mis gustos, mis deseos, mis caprichos. Me he antepuesto. Jesús mismo, lo acabamos de leer. Si es posible. Si es posible evitar esto, pero claro, cuando Jesús conoció la voluntad de Dios, él rápidamente obedeció y se sujetó a la autoridad de Dios. No resistió. Él fue como oveja al matadero. Para Jesús la autoridad era suprema, no la copa o la cruz, que eso era su sacrificio. De ahí que Jesús, en este caso concreto, mantuvo ese principio que hemos leído anteriormente en 1 Samuel 15, que la obediencia es mejor que el sacrificio. Él supo someterse a la voluntad de Dios. Por lo tanto, para servir a Dios, hermanos, hermanas, todos los que estamos aquí en esta mañana, no hemos sido llamados, pienso yo, a escoger entre nuestra propia negación o sacrificio. Hemos sido llamados a llenar el propósito de Dios. A eso sí hemos sido llamados, a llenar, no a la abnegación. Eso es muy, bueno, pues quizás de otras... es que no quiero meterme con ninguna iglesia. Pues ya dentro del catolicismo, pues el tema a base de con las obras, ¿verdad? Cuando los antiguos santos pues se flagelaban o se ponían el cilicio para sufrir, que sacrificándote tú, haciendo una vida sacrificial, quizá eso te daba como un pasaporte para el cielo. Y la voluntad del Señor no es esa. No es que vayamos de rodillas ni subamos al Calvario, sino que llenemos el propósito de Dios. Así que cuando trabajamos o servimos a Dios y lo servimos a media, como fue el caso de Samuel, sí, pero yo pienso que entonces Satanás recibe la gloria de nuestro sacrificio. Quizá esto parece algo exagerado, pero no, es así. Es mejor el estar sometidos a Dios que a nuestra propia voluntad. Porque en 1 Samuel 15:23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Le dijo el profeta Samuel, se lo dijo a Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, bla, bla, bla. Y bueno, y dijo en Ramé delante de los ancianos, él buscaba su propia imagen, que quedara bien, buscaba quedar bien. Parece que de casta le viene el galgo, Mical le pasó un poco de lo mismo, sintió vergüenza cuando el rey David, su esposo, saltaba delante de aquel arca o bailaba y sentía vergüenza. ¿Qué van a pensar de nosotros los regentes? Pero bueno, eso ya es una opinión personal mía y es extrabíblica. Antes de trabajar para Dios, hermanos, si todos queremos trabajar, tenemos que ser moldeados por Él, por su autoridad y aprender a someternos. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, Señor. Si dice, heme aquí, Señor, envíame a mí, mamma mía. Van a empezar los problemas y las dificultades. Los ejemplos de Jesús y de Pablo nos enseñan cómo actuar bajo juicio. Voy a poner un ejemplo brevemente de cada. Por ejemplo, voy a leer en Mateo 27, del 11 al 14, no debe ser largo, estoy quizá casi acabando. Mateo 27, 11, del 11 al 14, cuando Jesús fue llevado delante de una jurisdicción terrenal como era la de Pilato, procurador enviado desde Roma, Jesús estaba delante de él y dice así la palabra en Mateo 27, del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. No se defendió, no abrió su boca. Y eso a Pilato le produjo cierto asombro porque, pero si este hombre no ha hecho nada, no se defiende, no dice, bueno, también estaba escrito que eso tenía que cumplirse. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti?
Pero Jesús no le respondió ni una palabra. De tal manera que el gobernador, en este caso Pilato, pues se sintió maravillado. Y otro texto en el mismo libro de Mateo, en un capítulo anterior, en el capítulo 26, sí, del 62 al 64, leemos también otra actitud de Jesús delante de otra autoridad. Pilato tenía una jurisdicción terrenal, sin embargo el sumo sacerdote ya es otra cosa, porque el sumo sacerdote le conjuró por el Dios viviente, palabras mayores, por la autoridad de Dios. Y entonces Jesús le contestó rápidamente en obediencia a la autoridad. Y en ese sentido dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no responden nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Más o menos lo que le había dicho Pilato, en este caso era el sumo sacerdote. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas, si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús respondió, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Bueno, lo que posteriormente pasó, todos lo sabemos, como el sumo sacerdote estaba con su yerno, estaban Anás y Caifás, se rasgó las vestiduras. Hay otro texto en Hechos, en el capítulo 23, versículo del 1 al 5, que dice así. Hemos visto la actitud de Jesús, ahora vemos la actitud de él. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley me manda a golpear? Los que estaban presentes dijeron, al sumo sacerdote de Dios injuria. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo iba a ser juzgado, rápidamente se sometió tan pronto como supo que Ananías era el sumo sacerdote. Y aquí no quiero que nadie piense la sumisión a los representantes de no. La actitud, estoy hablando de actitudes, en este caso la actitud de Pablo, la actitud de Jesús, nuestra actitud como hijos de Dios de someternos a su santa voluntad. Yo tengo aquí unas anotaciones ya finales, que es importante el conocimiento de los antecedentes históricos que nos ayudarían a comprender un poco más los textos que acabo de leer. Lo leo literalmente, dice, debido a que los sumos sacerdotes judíos tenían tanto poder e influencia, el puesto estaba bajo el ataque de los romanos y los herodianos, que nombraban sacerdotes de acuerdo a sus caprichos. Urcanus, por ejemplo, el poderoso sumo sacerdote que estuvo en el poder por 36 años, fue mutilado y por eso no pudo seguir. ¿Por qué? Porque en Levítico hay una orden de cómo tiene que ser el sacerdote, lógicamente sin ningún tipo de defecto físico. En Levítico 21:17, y fue exiliado. Aristóbulo, que era su hijo, que le sucedió, fue misteriosamente ahogado. Débiles o poco prominentes, sacerdotes que podían ser dominados o comprados, eran los que nombraban. De ahí que el sumo sacerdote llegó a ser insignificante y disputado, y el pueblo transfirió su alianza a los rabinos. Pablo mismo, una vez había sido miembro del consejo, que ahora lo tenía como prisionero, pero Pablo había estado ausente de Jerusalén, eso lo sabemos, durante mucho tiempo. Así que en la concurrida asamblea del Pablo pues no pudo darse cuenta de quién era el orador del vestido blanco. Dijo, tú me golpeas, sepulcro blanqueado. Pablo vio únicamente una bata blanca, un individuo oscuro y exclamó, Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Cuando Pablo supo de su identidad, por respeto a lo que dice la palabra, no estoy hablando del hombre, de la palabra, inmediatamente él se disculpó. Él se disculpó. Únicamente, y ya es repetir, dar vueltas a lo mismo, porque creo que la idea está tomada, cuando trabajamos en la actitud de obediencia a Dios, estamos haciendo su voluntad. Y, esto es como un pequeño resumen de lo que hemos dicho hasta ahora. Si nuestro trabajo se origina en nuestra voluntad y no en la de Dios, no estamos en obediencia a la voluntad de Dios. Y no estamos trabajando bajo la obediencia a la autoridad de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, del 21 al 23,
leo los siguientes versículos ya conocidos. Mateo 7, del 21 al 23, dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por lo tanto, para ver la autoridad de Dios hace falta o requiere una gran revelación, que el Señor nos revele que Él está en su trono, que Él es la autoridad, que todo fue hecho por el poder de su palabra, que Él nos salvó, nos ama, y nosotros debemos de someternos a Él para que Él siempre haga su voluntad. Es una manera de acercarnos a su palabra, que es su voluntad escrita. Hay dos asuntos importantes en el universo, como he dicho: o confiamos en la salvación de Dios y obedecemos a Dios y al principio de autoridad de Dios, o al otro principio. Aquí no hay, como le diría a los jóvenes, no hay purgatorio que valga, o cielo o infierno. El principio de servicio tendría que ser: si queremos servir a Dios, ¿obedeceré o no obedeceré a Dios? Únicamente hasta que no conozcamos su autoridad y aprendido de él la obediencia, será cuando podamos guiar a otras personas, cuando conozcamos la autoridad de Dios. Dice, por el gozo, Jesús dice, por el gozo puesto delante de él, ¿verdad? Se sometió, porque él sabía que un día, a través de su muerte y sacrificio, todos y cada uno de nosotros íbamos a ser salvos. Ir al cielo. Hay aquí un pequeño testimonio que ocurrió en el año 86, aunque aquí está hablando de un militar. Dice que en mayo de 1986 el mundo fue sacudido con la noticia del accidente del reactor atómico en Rusia, con el resultado del peligro y pérdida de vidas, pero pocas personas se dieron cuenta de una tragedia similar en Norteamérica hace más de 20 años. Bueno, hace más de 20 no, porque este escrito es antiguo, hace más de 50. En 1951 es un texto que he sacado. Un joven teniente de la Marina, entrenado en tecnología de reactores y física nuclear, fue escogido para desarmar un reactor atómico del cual había escapes de radiación. Conociendo los peligros de la misión, a la cual él no se ofreció voluntariamente y que podía terminar en enfermedad, esterilidad o muerte, el joven de 26 años obedeció las órdenes y con éxito desarmó ese reactor. De hecho, sobrevivió y luego se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Este teniente de la Marina, que aprendió a obedecer órdenes antes de darlas, fue Jimmy Carter. Y no con el ejemplo de decir dar órdenes. No, aquí nadie está dando órdenes. Estamos diciendo, si queremos que todo funcione, si queremos, como muchas veces, en muchos versículos que he leído, yo leo todo lo que colgáis, que seamos ejemplo, ¿no? Ejemplo de la Grey. Ejemplo. ¿Y qué mayor ejemplo que someterse a su voluntad? Es como la Iglesia, funciona como un gran ejército. No cada uno por su lado, haciendo cada uno su voluntad, un pie por aquí, un pie por allá, sino cada uno en el lugar del cuerpo, en esta analogía que hace Pablo, cumpliendo con su función, cumpliendo con su misión y llenando el corazón de Dios y llenando su voluntad, no llenando nuestra voluntad, ni aun nuestro sacrificio, no siendo Nabucodonosores, diciendo esta es la Babilonia, que no fue restablecido hasta que no alzó los ojos y miró al cielo. Entonces reconoció que toda la gloria venía de él y recobró la cordura. Que recobremos la cordura si en algún momento no hemos mirado al Señor y a su voluntad y nos hemos mirado a nosotros mismos y a la nuestra. Y que el Señor nos ayude, hermano. Lo digo con todo amor y con todo respeto a cada uno de vosotros y a mí mismo. Que obedezcamos a nuestro Dios. Y su voluntad se encuentra en su palabra. Lo sabemos. Que seamos obedientes, que llenemos el corazón de Dios, y esto va a hacer que nuestras vidas, nuestra familia, nuestra iglesia prospere y siga adelante. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, queremos darte gracias porque tú estás en tu trono. Gracias que un día te humanaste, Señor, ese gran misterio de la encarnación, y te hiciste hombre y viniste a dar tu vida por cada uno de nosotros, y queremos
en esta mañana decirte, Señor, que queremos someternos a ti, someternos a tu voluntad. Queremos acercarnos a tu palabra con el deseo único y exclusivo de hacer tu voluntad. Dejar nuestra voluntad de lado, nuestros caprichos, nuestros deseos, nuestros propios dolores, a veces nuestras envidias, nuestros celos, tantas cosas que se levantan en nuestro corazón que a ti no te agradan. Queremos someternos única, exclusiva y específicamente a tu palabra, hacer tu voluntad y transmitirla a los demás. Y que esta iglesia sea una iglesia sana de todo tipo de heridas. Señor, únenos. Señor, queremos ser uno, como tú y el Padre. Sois uno. Te damos muchas gracias porque en esta mañana hemos podido tener comunión los unos con los otros, hemos podido escuchar las alabanzas, tu palabra, hemos podido recordar tu muerte a través de este pan, de este vino. Y hemos podido escuchar, Señor, a nuestros hermanos, Señor, sus exposiciones, las oraciones. Señor, queremos estar unidos, queremos estar juntos y en armonía, sintonizados con tu palabra. Señor, no queremos rendirnos y decir, bueno, esto es una utopía, no. Sabemos que tú tienes poder, y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, confiamos de que tú, Señor, vas a seguir ayudándonos, a santificarnos y a seguir creciendo en tu obra. Te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana, Padre. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Que el Señor os bendiga. Bueno, dejo a Ramón. Creo que hay no sé si hay una alabanza final o ya tú diriges. Sí, Que Dios os bendiga. sí, pues sí, va a poner el hermano otra alabanza y ya con esta alabanza nos despedimos. Hasta la próxima reunión. Y seguiremos orando en las casas y en la próxima reunión de oración para que el Señor abra las puertas pronto, que podamos reunirnos presencialmente. Gracias a Dios por las vacunas, gracias a Dios por los sanitarios, gracias al Señor por restaurar hermanos, gracias al Señor por llevarse hermanos, que habrá sido lo mejor para ellos y su familia. Gracias a Dios por todo, porque Él es digno de recibir toda gloria, honra, alabanza y adoración. Así que con esta alabanza nos despedimos hasta la próxima.